Que sea el Señor glorificándose y este tema es el juez. Vamos a dar un inicio, una apertura con este tema que se llama el juez y está en Salmo 56. Y voy a dar una pequeña introducción de lo que es un juez. Lo vamos a llevar primero a lo natural y después lo vamos a llevar a lo espiritual. Porque todos alguna vez hemos estado en alguna corte, alguna vez hemos necesitado a lo mejor un abogado, o hemos estado por cualquier situación, ¿verdad? Como infracción de tránsito o por alguna cosa X que pudiéramos estar. Una corte, como yo lo he determinado aquí, como el Señor me lo dio a entender, es el juez en la corte. Este lo vamos a llevar en lo natural y la palabra del Señor dice, y los cielos declaran su justicia porque Yahweh es el juez Sela. Los cielos declaran su justicia porque Yahweh es el juez. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es la justicia de Dios y qué es la justicia humana? Bueno, a continuación tenemos este estudio que le titulé El juez y dice que el juez es un gobernante. Vamos a ver lo natural. Es un gobernante, un líder en lo natural, aquí en la tierra, que se dice Chofet en el hebreo, ¿verdad? Eso es en lo natural. Pero llevándolo al hebreo es Dayan, que dice que eso es para un sentido rabínico o religioso. Ahí tenemos principalmente al juez, ¿verdad? Es el que te determina la justicia y es el que toma las decisiones en una corte. La balanza, en hebreo se llama Mosi Jim, ¿verdad? Que es la inclinación del peso del lugar hacia la culpa. Dice, eso es lo que yo lo tomé, hacia la culpa, y eso dicta al acusado si es inocente o culpable. Eso determina más, si se inclina más hacia las obras malas que hizo, es determinado. Por eso es esta balanza. Ahora, de esa manera, el concepto del justo, que es Tesedek en hebreo, y también practicar el concepto de practicar la justicia, Tesedakar en hebreo. Eso es. Ahora tenemos ahí el martillo. Y el martillo se determina qué es cuando es ya dictado, sentenciado. ¿Y quién lo hace? El juez. El martillo que se llama en hebreo patish en hebreo. Y está, en el Strong en hebreo lo encontramos en la numeración 6360. Ahora tenemos en una corte un mediador, ¿verdad? Y eso todavía lo vamos a llevar a lo espiritual. Tenemos un mediador también que se asocia con la palabra también malak y también malak o mensajero, que es mediador. Y en el término más natural y en el griego se dice árbitro o testigo, ¿verdad? Entonces, ahora también miramos el martillo, que en otros nombres le dicen mayete, y en el hebreo se encuentra esta palabra como macabet, que ahí está, con ese martillo es el dictado de lo dicho, de la palabra decretada del que está siendo acusado, si es culpable o si es inocente. Así que se abre el juicio, vamos a leer el PowerPoint. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que en el Salmo 50 está titulado el mensaje que se llama el juez, ¿verdad? Dice, los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Sela. Sela sabemos todos que es silencio. Una vez dice lo que habla el juez, se hace un silencio, nadie habla. Ok, sigamos analizando este juez que representa la autoridad. Y ya dijimos que la autoridad que tiene el martillo, que es Macabet, y la balanza, y donde se hace el equilibrio de estas culpas, la balanza, que es el peso de las acciones, y después los cometidos escritos en un libro. Por eso en esa foto están los libros, está el martillo, está la balanza y el juez, que es esto. Entonces, cuando se le acusan a los cometidos o las infracciones, entonces están escritas que en un libro, libros abiertos, escritos ahí están escritas todas las faltas, amén. Entonces ahí determinamos que el juez en hebreo, ¿verdad? Que también se le dice Dayan,
Dayan, que es este término está específico para un juez rabínico o religioso. Dayan proviene de la raíz din, que significa juicio o derecho. Así es que aquí estamos viendo todo lo que se refiere a juzgar en lo natural y también cómo se puede decir en lo espiritual. Vamos a dar inicio con el primer texto bíblico y ese lo encontramos en Génesis 18:25. Y nada más es un texto, 2 versículos, y esta es una conversación de Abraham con el Señor. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Yeshua, dice, cuando él le pregunta, Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 20 o si hubiera 30, ahí le empieza él a preguntar sobre la numeración y él le responde, si hubiera 50, no los destruiré. Entonces él le hace esta declaración de este juez justo. Entonces, en nombre de Yeshua dice, lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Yahweh, si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y nosotros ya conocemos la historia donde él le pide, así va bajando y cuando llega a 10, dice que él se desaparece. Entonces, aquí le está diciendo a Abraham que tal cosa no haga el Señor juez de toda la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, la frase que Yahweh le da a Abraham cuando se le aparece a él y le dice ser recto. Se refiere a andar en la instrucción que Dios le ha dado a Abraham, no en el sentido de ser recto como una acción inmediata, sino como un mandato para que viva de acuerdo a su voluntad y con rectitud, específicamente en los caminos que él le ha dicho. En Génesis 17:1 encontramos, el Señor le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. El significado de perfecto en este contexto, por lo tanto, la idea de ser perfecto implica a vivir conforme a la voluntad de Dios y vivir con integridad y seguir el camino del Señor. Vamos a seguir viendo más comparaciones y textos bíblicos porque la escritura nos va a enseñar mucho de este juez justo que sabemos que es Yeshua, nuestro amado Señor Jesús. Bueno, vamos a ver lo que significa el nombre de Dan, que es el que juzga o el que juzga mis luchas. Bueno, en Génesis 36 nace Dan con una sierva, dice. Génesis 36 dice, Raquel da sierva a Jacob y tiene un hijo. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan, que significa el que juzga o Dios ha juzgado. Pero fíjense, muy interesante lo que Raquel dice. Me juzgó Dios. Nosotros ya conocemos la historia de Raquel cuando estaba en la casa de Labán, su padre, y él roba los ídolos. Por tanto, la palabra dice que el mismo Dios había cerrado su matriz. Entonces, aquí esta expresión que Raquel está haciendo dice, me juzgó Dios. Dice, y tanto que oyó mi voz y me dio un hijo y lo llamó por su nombre Dan, que significa el que juzga. Ahora vamos a ir a otro texto para conocer más acerca de los mandamientos y acerca de cómo el Señor quiere que andemos en rectitud, porque el Señor es el que nos va a juzgar. Amén. Deuteronomio 19:15. Vamos a ir a la ley y saber específicamente a la hora de juzgar a alguien qué es lo que debemos hacer. Y
y la palabra nos instruye de la siguiente manera en el nombre de Yeshua. Dice, porque un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Dice, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3. Amén. Ahora ya sabemos que también para juzgar a alguien o para acusar a alguien de un crimen necesitamos tener más testigos. Así es que vamos a ir a buscar más testimonios y más testigos y vamos a ir al siguiente verso. Dice. El verso 16 nos dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieran aquellos días. Ahí tenemos más o menos una idea de que alguien que está siendo acusado necesita tener 2 testigos y aparte tenemos esta idea de que cuando se levantara un testigo también a testificar en contra, entonces puedes llamar a los otros testigos, a los litigantes, dice que el Señor lo presentará delante de Yahweh, dice, y delante de los sacerdotes, de los jueces que hubieran en aquellos días. Tenemos una idea muy interesante, mirar cómo es la justicia terrenal y cómo es la justicia divina. Ahora, me llama la atención, hay otra de las cosas que veo aquí en la Biblia, dice, muy interesante que Jacob sobre Dan, específicamente de su nombre, significa el que juzga. Pero en el verso 16, Dan juzga, dice, Jacob bendice. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel y será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Bueno, la cosa que el Señor está aclarando aquí por medio de la palabra es que Dan, el que juzga, su nombre en la bendición, él está diciendo que él juzgará a las tribus, dice, será Dan serpiente junto al camino y víbora en la senda que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Bueno, ahí miramos esa bendición de Dan, pero también miramos que Dan se desvió. A pesar de tener el nombre del que juzga o Dios ha juzgado, Dan se desvía. Pero primero vamos a mirar más textos bíblicos sobre la ley. Deuteronomio 4, 5 al 7 dice, mirad, yo los he enseñado, dice la ley, yo los he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar por posesión de ella. Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En Deuteronomio miramos el mandato que tiene el Señor para seguir los decretos y las ordenanzas en cuestiones de la obediencia. Amén. Bueno, entonces la Biblia nos apunta a varios detalles de Dan. Como les iba diciendo, ahí vamos a ir mirando, vamos a ir a averiguar a Dan. Bueno, la Biblia nos apunta detalles sobre Dan, ¿verdad? Que se desvió, dice, y adoró a otros dioses, quebrantando los estatutos de obediencia de la ley de Moisés. Pasaje bíblico donde se describe que Dan roba ídolos. Y se encuentra este libro en Jueces, capítulo 18, versículo 30. Y dice de la siguiente manera, tras haber robado los ídolos de la casa de Micaías, dice, de Micaías, la tribu de Dan se llevó los ídolos. Y se llevaron los ídolos de plata a Dan, mientras el sacerdote Micaías y el levita se fueron con ellos. Por tanto, los de la tribu de Dan no solo robaron los ídolos de Micaías, sino que establecieron un santuario
en Dan y colocaron allí una imagen hecha, labrada por ellos mismos. Ahí conocemos que Dan se desvió del camino y se hizo idólatra y hizo una imagen. Aparte robó ídolos y aparte se hizo una imagen de talla de esos tiempos. Pueden ir a averiguarlo, está un versículo después de la muerte de Sansón, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, aquí miramos claramente una de las cosas que el Señor, de lo que les decía en la corte, dónde están los libros, dónde está el martillo, vamos a ir mirando paso por paso todas las cosas. Ahora vamos a mirar la balanza que se usa en los juzgados. Señor, o sea, la balanza, que es un símbolo de justicia y rectitud, balanza para inclinarse y hacer bien, mirar a dónde pesan más los cargos, que en el hebreo dijimos que se llamaba mosajim en hebreo, lo cual significa dos balanzas y se refiere a la balanza en general, que se refiere a practicar la Tzedek y la Tzedekah, que es practicar al justo la justicia. Bueno, entonces, vamos a ir a Isaías 26, 7, 8, dice, el camino del justo es rectitud, dice, tú que eres recto, pesas el camino del justo, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Fíjate cómo lo estaba diciendo el profeta Isaías. Dice, el camino del justo es rectitud. El del justo es rectitud. Ese no es sí o sí, es rectitud. Porque dice sigue diciendo de la siguiente manera, tú eres recto y pesas el camino del justo, lo pesas. A ver, ¿para dónde está? El Señor pesa los caminos y sabe para dónde se nos está inclinando cuando nos equivocamos. Y no es que nunca nos vamos a equivocar, simplemente es tratar de regresar a la balanza del Señor. Bueno, aquí estamos leyendo, ¿verdad? El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto y pesas el camino del justo, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Amén. Ahora, vamos al siguiente texto. Vamos a ir a otro testigo y también este es un profeta. Oseas 10, en el verso 10, dice, Oseas nos da muestra claramente que lo que haces, ese es lo que cosechas, esa es la siembra, lo que tú provocas, ese va a ser el resultado de tus hechos. Y dice de la siguiente manera, dice, sembrar para vosotros en justicia y segad para vosotros misericordia. Otra vez, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros berbecho, esa palabra quedé en buscarla y no la busqué, berbecho. Dice, porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y nos enseñe justicia. Otra vez lo voy a volver a leer. Sembrar para vosotros en justicia y segar para vosotros en misericordia. Hacer para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y nos enseñe justicia. Bueno, seguimos aquí, dice, este rey que fue pesado en balanza, vamos a mirar a un rey, vamos a mirar a varios ejemplos de la Biblia, todos los que han sido pesados en balanza. Este rey fue pesado en balanza, miramos la manifestación del juicio de Dios sobre este rey. El texto bíblico donde aparece la frase pesado ha sido en balanza. Fíjense lo que dice, pesado ha sido en balanza. Ya se han de estar imaginando quién es. Bueno, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto se encuentra, sí, ahí donde ustedes están imaginando, esto se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 27. Está la expresión que es la parte de la escritura misteriosa que aparece en la pared durante un banquete del rey Belsasar, que significa que Belsasar no haya cumplido con los estatutos que el Señor le había dado. Fue pesado en balanza.
y vamos a leer de la siguiente manera. Es el juicio que hace el rey que fue hallado falto y pesado en balanza. En el contexto de la escritura en la pared, durante este banquete, el rey Belsasar mira una mano que se escribió en la pared misteriosamente. Daniel fue llamado para interpretar las palabras que estaban en arameo. Amén. Dice, las palabras eran mene, mene, tekel, parsin. La interpretación, vamos a la interpretación de tekel, de mene, tekel, parsin. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Porque fue. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Aquí miramos otra vez, un rey fue pesado, eso mismo que miramos en la corte, la balanza de las pesas fue hallado falto. Ahí miramos la balanza. Y la balanza, dijimos que en hebreo se decía mosa jim. Ok, ahora vamos a ir a mirar otro texto bíblico y ese lo encontramos en Gálatas 6, el verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Ay, gloria a Dios. Bueno, ahí estamos mirando la balanza. Vamos al martillo. Vamos al martillo. Analicemos ahora el martillo, el mayete, que en el Strong hebreo dice la numeración 4718 es Macabeth. Bueno, vamos a mirar a Macabeth. Dice, visión, está en Jeremías 23:29. Y dice, no es como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Esta frase también se encuentra en otras versiones un poquito diferentes, pero de todos modos dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, y en otras versiones la encontré que es también su palabra es como fuego que purifica. Su palabra es como fuego que purifica y es el fuego que rompe barreras y rompe cualquier piedra. Amén. Bueno, este es el martillo que yo encontré en Jeremías. Vamos a seguir. La pregunta que yo tengo aquí es para nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros en nuestra vida? Solamente que caminemos recto, que miremos hacia el Señor, caminar en justicia. Eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Amén. Dios está en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dios ha declarado lo que quiere de nosotros a través de la Biblia, dice. Particularmente en Miqueas, ahí ese es donde lo dice, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Esto significa que Dios está pidiendo que seamos justos, que mostremos bondad, compasión y que practiquemos la justicia, la misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora, Ezequiel 33 nos dice de la siguiente manera, dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Aunque dijiste, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Aquí nos está diciendo el Señor, ¿qué nos está diciendo? Si el impío se regresara de su mal camino, el Señor lo perdonará. Pero el justo, si se desviare, morirá, perecerá por eso. Bueno,
Los juicios del Señor son justos, amén. Son justos, son justos. Nosotros no somos los justos, pero Él sí es el justo, amén, porque Él es el juez de toda la tierra, amén. En Daniel 4:30 hay un juicio y también esto se encuentra para un rey, dice, y fue hecho un edicto y también se le quitó su reino y fue reducido ¿a qué? A animal. ¿Por qué? Porque se quiso poner la gloria que no le pertenecía. Dice en el verso 30 de Daniel, del 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjense lo que está diciendo, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y dicen que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y nosotros ya conocemos la historia del final de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Conocemos la historia de solamente hasta que él volteó al cielo y clamó y pudo mirar, entonces el Señor le volvió la razón. Vamos a mirar algunos salmos que hablan de este rey justo. Amén. Ya hemos mirado los que han sido pesados en balanza, cómo les ha quitado su reino, porque el Señor, Él humilla a quien se engrandece. Él lo humilla cuando se quiere tomar la gloria para Él. Salmo 96, este es un juez justo que juzga la tierra con justicia. Dice, este salmo nos dice de la siguiente manera, dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra y juzga al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fíjate por qué cómo está diciendo este versículo 12 del Salmo 96. Regocíjese el campo. Nosotros sabemos que el campo es el mundo, ¿verdad? Todos los que en él están. Entonces, todos los árboles también están ¿cómo se dice? Catarizados como personas. Los árboles son personas. Dice, rebosarán de contento delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra, a juzgarla, y vino al mundo para juzgarla con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Él va a venir a juzgar con justicia. No es que va a ser un juez injusto, va a ser un juez justo, que nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Amén. Salmo 92:2 dice, Yahweh en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, el santo, y la gloria del rey que ama al juicio. Tú confirmas la rectitud y has hecho en Jacob juicio y justicia. Amén. Bueno, sabemos de esta justicia que él está hablando con justicia. Es un juicio que nos pertenece a cada uno, porque a cada uno va a llegar nuestra hora, dice. Bueno, así que hemos mirado, dicen, Dios es nuestro juez, el gran Dios es que todos los juicios son de él justos y a él le pertenecen. Pero también dice que al enjuiciarnos también, el juicio empieza por su casa. Amén. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecieron al evangelio? Y esto se encuentra, no dije el texto, primera de Pedro 4:17. Amén. Ok, aquí seguimos. Vamos a mirar, cuando empieza por el juicio, empieza por su casa. Aquí acordemos que cuando dice empieza por su casa, vamos a mirar unos ejemplos del sacerdote Elí y sus hijos. Esto está en Primera de Samuel 4. Dice, los hijos de Elí, Ofni y Finés,
murieron en la batalla contra los filisteos. Y como resultado de las noticias de esta derrota, se incluyó la captura del arca de Dios. Y Elí cayó de su asiento y murió. Amén. Cuando empiezas en ese tiempo, sabemos se fue para el tiempo de Samuel, que él ya había hablado con él. Los hijos de Elí no estaban conforme a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios, y ellos murieron, porque el juicio empezó por la casa del Señor. Eso fue lo que pasó. Bueno, Tito 2:11 nos da un consejo, ¿verdad? Y nos dice de la siguiente manera, que vivamos conforme a la justicia de Dios. Y eso es a la obediencia, a la justicia de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos está dando este consejo de Tito. Ahora, una de las bienaventuranzas que me gusta, y nomás voy a usar una, esa la encontramos en Mateo 5:6, dice, en esta bienaventuranza nos llenan de esperanza. ¿Saben por qué? Porque específicamente habla de la justicia de Dios. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Alguna vez en nuestra vida nos hemos encontrado que sientes como que has pasado lo más injusto de la vida y le pides al Señor, Señor, hazme justicia, Señor? Bueno, son bienaventurados todos los que tienen hambre de esa justicia. ¿Y sé por qué? Porque sé de justicia, porque ellos serán saciados por la justicia. Bueno, ahora vamos a mirar a nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Es nuestro mediador. Él es el juez y Él es nuestro abogado y Él es el testigo y Él es todo en todo. Amén. Primera de Juan 2 dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Bueno, ahí estamos mirando que Él es nuestro abogado. Cuando nos presentemos con nuestras culpas, tenemos un abogado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos mirando este tema. Va a estar cortito, no va a estar tan largo. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Amén. Al que no conoció pecado, lo repito otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora somos en él, tenemos esa justicia. Amén. Isaías 33:22 dice que Yahweh es nuestro rey y nuestro legislador. ¿Quién es el legislador? Ahora el que tiene la autoridad, el que hace con el martillo, el que dice caso cerrado. Él es el legislador, el de la autoridad. Él es el juez. Amén. Dice, porque Dios es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Nos salvará de esa pena que teníamos en contra de nosotros cuando fuésemos llevados a ser juzgados. Amén. Él es nuestro juez. Él mismo es nuestro juez y es nuestro legislador. Él es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Amén. Juan 3:17 nos pone a pensar, nos dice que podemos ser condenados por no creer
por no creer, somos condenados. Amén. Dice de la siguiente manera en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 12:33 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a repetir porque está hermoso. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estamos mirando aquí los que están inscritos en el cielo, a los espíritus hechos perfectos. Amén. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora aquí estamos mirando que para que el Señor sea nuestro mediador, que Él es el juez de los espíritus hechos perfectos. Jesús, el mediador por el nuevo pacto, por esa sangre derramada. Ahora, esa fianza que nosotros podíamos saber que se pide, ¿verdad? En las cortes, no es lo mismo. Con Él no podemos pagar con nada nuestra salvación, más que con el precio de la sangre del Cordero. Amén. Así es que prepárense, hermanos. Prepárense porque, bueno, miren lo que dice Daniel 7:22, ¿verdad? Dice que la sangre que nos ha rociado, ¿verdad? Por el nuevo pacto, es la que nos ha salvado, el sacrificio de la cruz en el Calvario. Pero Daniel dice de la siguiente manera, dice, veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Usted quiere que eso pase en su vida? Mire lo que dice. Hasta que vino el anciano de días, esperemos ese día el juicio. Se dio el juicio a los santos. Si un día usted va a tener la capacidad de juzgar, necesitamos prepararnos bien en los caminos del Señor para estar presentados dignos delante de su presencia. Bueno, vamos a seguir mirando más textos. Esta alabanza, que es un texto, pero parece una alabanza hermosa, dice que es un canto de victoria y es por los mismos ángeles que dice, alabanza, bueno, Apocalipsis 19, del 1 al 3, alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Voy a volver a leer. Alabanzas al cielo. Oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya y salvación y honra. Y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Amén. Parece una alabanza. Aleluya, honra y gloria, dicen. Bueno, vamos a ir al siguiente texto, dice. El juicio del trono blanco. En el nombre de Jesús dice el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo.
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Antes nos daba miedo leer esto, pero a mí ya no me da miedo. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Este es el juicio del trono blanco. Si de alguna vez lo ha leído, vuélvalo a leer. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Y el 13 sigue diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es en el juicio del trono blanco. Amén. El Señor vendrá y los que dice el libro, del libro que no están inscritos, claro que van a ser condenados. Bueno, Isaías 66, el 15 dice, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada y a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Así vendrá el Señor. Vendrá a juzgar, dice, su reprensión con llama de fuego, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Sus muertos de Yahweh serán multiplicados. Amén. Por eso la palabra nos da este consejo, que no debemos juzgar exactamente también tomándolo por personal a los demás, ¿verdad? Porque el único juez es Yahweh, es el Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, ese es un consejo. Amén. Bueno, Salmo 76 dice, 76:8 dice, hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció, al levantarse Dios para juzgar y para salvar a todos los humildes de la tierra. Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció al levantarse Dios para juzgar y para salvar a todos los humildes de la tierra. Amén. Si se me traba la lengua poquito, discúlpeme. Bueno, por último, el último texto, ¿ya? Está pronto. Les dije que iba a ser cortito, dice. Por último, amados hermanos, nos queda como dice la palabra del Señor, como el apóstol Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y por último, voy a volver a leer porque es el último verso, y este verso que queremos perseverar en el Señor para recibir esta corona de justicia, porque el juez justo es el que nos va a juzgar. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hemos estado como en este juzgado estudiando la palabra del Señor por medio de lo espiritual y en lo natural. Hemos encontrado que el único juez justo es Dios, que también nosotros no tenemos derecho a juzgar ni hasta nuestro prójimo, y le pedimos al Señor mantenernos para no quebrantar la infracción, dice, de la ley, es el pecado. Mantengámonos un poco rectos y caminando en la presencia del Señor y clamándole a Él. ¡Ay! Clamándole a Él para que Él nos ayude, como está escrito en este último verso, a pelear la buena batalla de la fe, porque nos está esperando la corona de justicia que el Señor juez y justo nos va a dar. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Les dije que la clase iba a estar cortita. Le damos gracias al Señor. En un mundo que a menudo nos distrae de lo esencial y realmente importante, Nación Santa emerge como un refugio para aquellos que buscan una comprensión más profunda y personal de las Sagradas Escrituras. No nos conformamos con la superficie. Nos sumergimos en el texto bíblico, explorando su contexto gramatical, empleando los códices más antiguos para desentrañar sus verdades eternas. A través del estudio riguroso, usando herramientas como la interlineal para conseguir esas piedras preciosas que yacen escondidas en las Sagradas Escrituras. Sin descuidar la oración sincera, buscamos una transformación genuina en nuestros corazones y vidas, reflejando así la santidad a la que hemos sido llamados como Nación Santa. Si anhelas un estudio bíblico que desafíe tu mente y alimente tu espíritu, y una comunidad de oración que te aliente, te extendemos una cálida invitación a unirte a Nación Santa. Únete a la comunidad escaneando el código que ves en pantalla y mirarás a Jesucristo en todas las Escrituras.